allí entonces el capataz le hablaba al patrón que quería el cambio, cambiar para... A veces el cambio era donde no había agua. Entonces le pedían un aguador. Pues el patrón no reparaba en el gasto del aguador y 2 mulas que tenía que utilizar. No reparaba porque ese campamento lo iban a poner en el centro del zapote. Se levantaban y hasta 20, 50 metros empezaban a trabajar. ¿Eh? Y ya no tenían que caminar a 2 kilómetros o 3. Eso era no tenían ningún inconveniente. Cuando bajaban a todos liquidaban y había ya en los años después del 1936-34 que el presidente Cárdenas organizó los sindicatos según proteger al chiclero, porque más antes se enfermaba y pues lo curaba el patrón, pero le ponía muchas trabas. No le curaba el dolor de muela, no le curaba enfermedades venéreas, no le curaban otras enfermedades que no fueran de la profesión del chicle, no se las pagaba. Entonces ya cuando vinieron los sindicatos sí, le ordenaron pagarle todas las enfermedades. Pero empezó aquello de que los cañonazos, ¿no? De 5,000, de 10,000 pesos al secretario general del sindicato. Lo compraban. Y no los aguantó. Empezaron a dar de sí. A veces el chiclero peleaba una cosa y el secretario le decía que no. Bueno, al fin de cuentas, pues, ya bajaban y le pagaban al chiclero, a la cocinera, dice allí. Le pagaban y ni siquiera le deseaban buena suerte. Los mandaban así. Sí. No tenían vacaciones, no había eso de aguinaldo, no había nada. Fíjese que antes al trabajador, antes de que se hicieran los sindicatos, el trabajador que no pagaba la cuenta porque los enganchaban allá, cuando los subían a trabajar les daban dinero de enganche, anticipo y a veces les dejaban semanal a su familia. Es que la bajada a veces era en avión. De aquí en Polinquín, aquí a 3 kilómetros hay un campo de aviación que fue de chicleros. De aquí los bajaban a Peto o a Chetumal. Los contratistas que tenían concesiones aquí hasta los 4 puntos cardinales. Y no los bajaban y pues, ahí se quedaban. Cuando se fundó el pueblo, hubo 2 grupos que se habían quedado abandonados aquí, estaban en la laguna. Para sobrevivir se hicieron a la laguna. Aquí hay mucho pescado. Y en aquel tiempo más porque no era explotado para nada. Estaba en el corazón de la selva, nadie vivía aquí. Había pescado, caza, había mucha caza, mucho venado, jabalín y todo. Se registraban manadas de jabalines, hasta de 80, 90. Que daban miedo enfrentarse a ellos. Una vez me los encontré, iba yo para allá. Y cuando oí que venía el rugido de animales, pues yo no puedo precisar cuántos eran, pero eran muchos, no eran poquitos. Se me vinieron 2, pero venían así por el camino. Y me vieron. Y se me quisieron venir encima, pero esta vez mi pistola y les aventé un balazo y salieron y yo nomás como sonaban suenan así, parece que hacen así los colmillos. Pero suenan recios, así, tac, 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 se oye. Todo eso había aquí, mucho.
Y ya les digo, ya después, cuando los sindicatos pues ya les pusieron por ley que el que quedaba de ver, pagaba ya. Por algo quedaba de ver. A veces se enfermaba y estaba enfermo un mes, 2 meses y no trabajaba. A veces eran malos trabajadores, porque para el chicle había que hacer, había buenos y malos. Cuando vinieron los sindicatos obligaron a los patrones a tener el médico en las centrales. Centrales era donde se acopiaba el chicle de los campamentos. Por ejemplo, aquí Polinquín, Central Flores, Los Lirios, otro que se llama Valle Hermoso. Había campos de aviación ahí, de terracería. Los obligaron y los patrones echaron mano de uno que supiera inyectar y ese era el médico. Era el paludismo, diarrea, disentería y vómitos. También el mal de boca yo no lo sufrí las demás. Pues me tapaba con la cobija y me tiraba al salón, que fuera en este tiempo que hace calor. Es que el arriero, a la mulada, era primordial, era el medio de transporte, como en los arrieros de la época histórica de México. Acá también. Pero acá pues no había carreteras, ni donde partiera una diligencia en este pedregal. A veces llegaba el veterinario checando las mulas, a ver cómo están, inyectándolas, sangrándolas y y lo otro. Le puse allí mientras los animales eran atendidos en salud. El chiclero o el arriero estaba ya titiritando de frío de calentura, de la malaria. Había un ramonero. Ramonero le dicen a los que cortan el forraje para las mulas. Aquí hay un árbol así de grueso y se sube hasta 25 metros de altura. Toda la hoja es un forraje muy nutritivo para las mulas y para el ganado. Y son ramas que se ve el ramerío y todo se lo desmochan para que coma la mulada. Ahí en la consigna del arriero era que primero iba a comer la mulada y después ellos. Así que le llegaban a la jornada, bajaban su carga y se iban a desmochar al ramón, a arreglarle así, partes así, 5. Eran 6 mulas que traía un arriero, 5 de carga y una de monta. Así de que ya arreglaba eso, se llevaba las mulas hasta amarraba y empezaban a comer las mulas, se venían ellos como los soldados trotando a hacer su comida. Así. Era todo, el cuidado de la mulada. Abuelo, ¿y cuánto cargaba cada mula? Cargaba 80 kilos. ¿Cómo? Las marquetas de chicle eran bloques así. Y se ponían en un lado le ponían 4 marquetas. El fardo era así. Y en el otro lado otras 4. Regularmente las marquetas eran de 80 kilos, de 10 kilos. Pues esos 80 llevaba la mula. Y en el otro la mercancía que venía como bultos de harina, azúcar, arroz y frijol y todo eso. Pues eso era de acuerdo al arriero que preparaba su carga. Si las cooperativas, esta cooperativa no era muy grande, tenía 38 mulas. Tenía mulas para ramonear, para traer el ramón de aquí. Aquí había un ramonero que, allí donde está el parque, así enfrente, así para la laguna, así. Aquel terrenito que quería vender Matías y
¿cómo se llama? Ángel. Ajá. Ahí estaba el corral de la mulada. Ah, ya. Y después de ahí de Santa Cruz Chico, ¿cómo se lo llevaban a Chetumal? Era un barquito que había de un patrón que también trabajaba chicle, ¿Cómo se llamaba? don Pancho Asensio.